Y Sí, estamos que en me vivo. perdiste. Sí, estamos en vivo, de verdad, disculpen. Todos trabajamos con los teléfonos celulares. Pero bueno, acá, y vamos a seguir. Ya hay una introducción sobre quién eres, sobre el trabajo, sobre lo que significa, no solamente para el canotaje argentino, sino lo que significa también para el canotaje venezolano. Cuéntame algo, Diego. Este, eh, eh, ¿Cómo? Yo no sé, pero quiero que se lo digas a tú. ¿Cómo te inicias en el mundo del canotaje? ¿Cómo entras al mundo del canotaje? Este, entras en aquel reclutamiento masivo que hizo aquel amigo mutuo que después se convierte en un gran amigo tuyo, el amigo Masoli, o entras a posterior, o si pasaste por la escuela de Masoli. Cuéntame. Bueno, primero saludarte y felicitarte porque el otro día en una charla escuché que te recibiste de profesor de educación física, así que Muchas ahora somos gracias. colegas. Eso es bueno. Luego Eh, viejo aprende a hablar. eh, bueno, mirá, al inicio, bueno, vos anunciaste, ¿no? Yo soy de la ciudad de Tigre, que es un delta rodeado de agua, con mucha historia de clubes náuticos, donde conviven muchas culturas, pues los clubes son de diferentes culturas, el club el canottiere italiano, el club suizo, el club náutico ACOA, la Marina, con una historia inglesa, bueno, muchos clubes que donde el deporte náutico, sobre todo en esa época, era muy fuerte, porque clubes muy grandes, monstruos, y bueno, convivíamos siempre con el deporte náutico, pero mi historia nació en un club muy chiquitito, a los 8 años, en el Club Cadeca, en el mismo casualmente que se inició Rubén Muñoz y Cecilia Farías, así que tenemos una historia de inicio en común. Era un club, fue el club pionero en canotaje, puramente de canotaje, el club argentino de canotaje, en un lugar en ese momento magnífico que el Canal Aliviador de Tigre, un canal que fue construido para desagüe y que estaba cerrado de ríos que están hoy contaminados. Y, y bueno, ese era un paraíso y en ese momento se hizo un inicio, un reclutamiento en los colegios, donde los chicos de determinada edad, casualmente entre los 8 y los 12 años, podían arrancar a remar con prácticamente algo muy accesible, ¿no es cierto?, en el club. Y ahí empezó y nació todo. Una vez que empecé, nunca más me alejé del canotaje. O sea que desde los 8 años hasta el día de hoy, en diferentes roles, en ese momento, claro, era un, un, un disfrute total, porque cuando sos chico querés ir al club a compartir, vivís y todo lo que vivís para mí en esa etapa, en ese momento, es clave porque te queda para toda la vida. A mí me formó mucho y aparte era un club que traía mucha tradición, que la transmitían los más grandes a los más chicos. Eso también era muy positivo porque aprendías muy rápido, ¿no? La dinámica de estar en el club, inclusive hasta a veces que te- cuando te portabas mal te acomodaban un poquito enseguida las ideas para que los más grandes, para que no te salieras de rumbo. Entonces, bueno, esa fue la historia remando ahí hasta que en un momento se cerró el club, creo que fue en el año 89 y realmente no tenía las posibilidades económicas de ir a un club más grande en ese momento porque mi familia no podía. Porque era Y pago. bueno, Obviamente, exactamente, claro, no es un plan social, no era un plan voluntario, es un plan pago. pago. El club también era pago el Cadeca, pero no era lo mismo Cadeca que un club monstruo grande donde vos era un club social de muchas actividades y demás. Y ahí es donde apareció el gran Luis Merlo en mi etapa, en mi carrera, donde vino un día a mi casa,
con el carnet del club, me trajo el carnet del club y me dijo, mirá, sos socio deportivo del club y quiero, porque él estaba en Cadeca, él era parte de Cadeca también, Luis Merlo fue uno de los de paristas los fundadores. emblemáticos, clasificado en 1980 a los Juegos Olímpicos de Moscú y no pudo ir por el famoso boicot. A quien cariñosamente llamamos el Gordo Merlo. Un saludo, Exactamente. un saludo si está conectado, si tiene Instagram. Igual le mando un gran saludo. Sí, Cuéntame, un sigue gran Diego. saludo. Por lo que ya te conté, bueno, parte del inicio del reclutamiento tuvieron que ver mucho las personas que te nombré y mirá, Luis, la parte importante que tuvo, porque realmente son momentos clave en la vida, ¿no? Si esa persona no hubiese estado en ese momento, no te vino a traer el carnet, no quiso que vos seas parte de eso, porque en definitiva el otro club, por varias situaciones y razones, era un club muy chico, no funcionó. Después se trasladó con el nombre a otro lado de Argentina, pero no en ese lugar hasta el día de hoy. Y ahí empecé a remar en el Club Regatas Hispano-Argentino, club eh, español, el club hispano, descendiente de españoles. Y bueno, ahí hice la carrera casi toda la deportiva para ese club. Después al final estuve en otros clubes, estuve en Regatas La Marina con Mazzoli y el último año Haz un, en el Náutico San Pedro. haz un paréntesis ahí. Me hablas de un club español. Había practicantes españoles descendientes de asturianos, etcétera, etcétera. En ese club, ¿había algún entrenador hispano en ese club? ¿Algún nombre hispano? No, muchos socios, porque justamente los clubes aglutinan eso, ¿no? La comunidad, la cultura, y en ese momento por ahí, en este club no lo percibías tanto, pero sí muchos de los socios históricos, grandes, hoy quizás ya no, menos, pero en ese momento sí, y así que se vivía eso, lo notabas incluso cuando había fiestas del club y demás, ¿no es cierto? Un poco la tradición. Y bueno, ahí hicimos nuestra historia de atletas, otra historia muy linda, ¿no? Porque con grupos, cada paso te van quedando historias, que creo que es lo más lindo del deporte, que siempre más allá de lo que vas obteniendo, te vas acordando cada grupo, cada año, cada historia es lo que te va dejando el deporte, ¿no? Ahora, En Diego, ese club hispano. en qué momento de la vida deportiva de Diego Canepa empieza él a observar su inclinación científica por la educación física, por el desarrollo Mirá, intelectual y de te entrenar voy a, con miras a buscar logros deportivos? ¿Dónde empieza? eh, mirá, bueno, la primera parte siendo atleta ya del equipo nacional, justo vos sabés que una etapa complicada para los países que no lo tienen estructurado, que no tienen el deporte dentro del plan de estudio o el plan de estudio dentro del deporte, cualquiera de las dos cosas. Y es en el momento que vos pasás de juvenil, te haces un atleta, pasás a senior, y ahí es donde te empiezan el planteo, decís, ya no soy juvenil y ahora me veo en tener que elegir o ver qué es lo que voy a hacer, si voy a estudiar o voy a remar. Eso es muy común y es un momento muy grande de una decisión donde también la presión de los padres en la casa está. Como te digo, cuando no está integrado, que es en muchos de los países nuestros, no tiene un sistema universitario deportivo. A mí me pasó en ese momento, pero justo se me dio la característica que en ese año, que era el año post terminar el colegio secundario, eran los Juegos Panamericanos del año 95, o sea, saliendo de juvenil, el primer año de estaba en el equipo para ir a los Juegos Panamericanos, todo un equipo armado desde el año 93, muy chico, y entonces hice el ingreso,
me presenté al ingreso del profesorado, que en ese momento era muy, muy estricto porque había que hacer la prueba de ingreso y era hacía un corte bastante grande. Con todo esto de los panamericanos y demás, me presenté, ingresé, pude aprobar el ingreso teórico y el práctico para la carrera de profesor, es decir, primero maestro nacional de educación física, después profesor nacional de educación física. Ingresé, eso fue post-panamericano, pero después empezó toda la dinámica de entrenamiento hacia los Juegos Olímpicos del 96 de Atlanta. La gira, los viajes, la preparación. Por lo tanto, intenté ese año estudiar. No pude más que dar algunas materias y para resumírtelo, terminó la historia en que la carrera en 3 años te recibís de maestro y en 4 años te recibís de profesor. Tuve que tardar 8 años en terminar la carrera, pero la pude terminar. Creo que es lo interesante y el mensaje a veces de esta decisión del atleta que realmente se dedica a estudiar seriamente. Hoy hay mucha más facilidad online, en ese momento no lo había, y una carrera presencial como esta es casi 100% presencial, sino todas las prácticas deportivas y demás. Así que tardé el doble, pero en el mismo momento, y lo recuerdo siempre, que me retiré de atleta, en el mismo momento me estaba recibiendo al mismo momento, o sea, y me acuerdo porque hicimos una fiesta de graduación y en la fiesta de graduación estuvieron los compañeros atletas, muchos se deben acordar de ese momento, festejando las dos cosas, el retiro y la graduación. Fíjate que ahorita, en este momento, ahora, en este preciso momento, debes recordar una canción que en Venezuela quizás la escuchabas mucho, buscando cosas viejas, hallé un poema. Me acaba de decir, porque buscando cosas viejas conseguimos el otro día resultados de los Juegos Suramericanos de Valencia, donde tú estuviste, ¿cierto? Exacto. Okay. Sí. Cuéntanos algo. ¿Cuál fue el mayor logro de Diego Canepa en esa trayectoria de atleta? ¿Cuál fue su mayor logro? ¿Su mayor gusto? ¿Cuál fue de todos esos logros de ese ciclo olímpico de principios de los años 90? No, mirá, yo creo que todo ese ciclo fue muy productivo para nosotros. Lo que pasa es que te estoy hablando que en el proceso de recambio en ese momento de Argentina, de recambio porque todavía no había un trabajo sistemático a nivel concentrado, todavía se entrenaba mucho a nivel club. Y entonces cuando empezamos en función del apoyo a los Juegos Panamericanos, porque eran acá en Argentina, empezó en el 93 ese apoyo, con la sistemática, fin del 92-93. Entonces, con gran apoyo para los Juegos de Mar del Plata 95. Entonces, ese ciclo completo que fue el Odesur del 94 allá en Valencia, donde pudimos ganarlo por país, fuimos casualmente con Javier Correa, Abelardo Strun y Sergio Mangín, que fue el compañero de los Juegos Olímpicos del 96, y pudimos ganar 8 de 9 pruebas en ese momento en el kayak, lo que fue muy bueno. Después en el 95 fue muy bueno también, porque Argentina tenía 2 medallas nada más en Juegos Panamericanos hasta ahí, se sacaron 6 medallas en los Juegos Panamericanos, con 2 de oro, y bueno, entonces, y después la participación en Atlanta, que estuvimos todos los botes en semifinales, y un bote muy cerca de pasar a la final, que fue el K1 1000 metros, mirá qué historia, ya el K1 1000 metros siempre con una historia importante dentro de Argentina, del K1 de Abelardo, pero un equipo muy joven, estamos hablando que estábamos en los Juegos con 19 años, hoy
En ese momento nos generaba enfado porque queríamos más y queríamos estar en las finales y por qué, pero hoy lo veo de otra manera. Hoy cuando lo veo que con 19 años tuvimos la posibilidad de hacer todo ese proceso y con 18 en los Juegos del Sur, 17, 18 en los Panamericanos y 19 en Atlanta, a veces pienso que estábamos hasta adelantando procesos, ¿no? Recibimos una gran carga de trabajo para poder afrontar todo eso en ese momento, que fue algo bastante duro, te diré, muy duro para poder terminar ese ciclo. Y bueno, son experiencias Diego, que también te dejan a futuro ahora, cuando... ahora fíjate algo que es importante. Nos hemos movido en ese primer ciclo olímpico de la primera mitad del año de la década de los 90. Deportivamente, obviamente para ti y para todos los argentinos, una época tal y como lo estás dibujando, una época de inicio de apoyos. Y cuando hablamos de inicios de apoyos, y volvemos y les repito, estamos en vivo, y estamos en vivo y con una gran cantidad de gente, antes de continuar hablando. Nos está viendo gente de Ecuador, nuestro amigo Sebastián de César, y nos está viendo nuestro amigo Edgar Joel Pardo de Un Puerto abrazo Rico. grande, Nos está viendo un gran gente, amigo y gran colega, sí. Así que nos está saludo a gente, todos, estoy leyendo no, algunos, me cuesta hablar y leer, pero voy viendo cada tanto y veo que muchos amigos se van incorporando. muchísimo. Mi amigo Eligio Canona, compañero de la Federación Venezolana de Canotaje, que ahora está residiendo temporalmente en la ciudad de Nashville, en Estados Unidos. Tenemos gente de Brasil, tenemos gente de Argentina. Obviamente, como siempre, nuestra seguidora número uno, la doctora Cecilia Liliana Farías, que es una de las grandes admiradoras de este espacio. Diego, fíjate dos cosas. Vamos pasando y obviamente llegamos al año 95. ¿Cuándo cesa tu vida atlética? ¿Cuándo Diego Canepa dice, ya, hasta aquí llegué? Voy a desarrollar mi actividad como profesor de educación física o a continuar mis estudios. ¿Cuándo dice, ya? Mirá, casualmente como te contaba, cuando terminé en el 99 y ya sabía que por la carrera que me recibí, terminé de atleta, fue ahí, fue en el intento de clasificación a Sydney 2000, fuimos al campeonato mundial a tratar de clasificar, no estuvimos muy lejos, pero no pude clasificar, la verdad, no pudimos, entonces venía al año siguiente el repechaje, pero un día en mi casa sentado empecé a hacer las cuentas y a pensar, bueno, me falta llegar al año que viene y si no clasifico el año que viene, voy a estar 4 años más, tengo que esperar y entrenar 4 años más para poder llegar al próximo ciclo olímpico. Y en un momento que estaba pensando todo eso, paré y dije, si estoy pensando todo esto es porque pienso que ya no, esto no es correcto. O sea, cuando uno está con el impulso para adelante, no piensa ni en cuándo va a parar, ni en cuándo seguís teniendo. Y además de eso, estaba muy lesionado. Tuve una lesión grande que casi me invalidó después del año 96, una radiculopatía según izquierdo, que me tuvo un año, casi 2 años parado, es decir, un pinzamiento a nivel sacro 1, donde me han atendido y inclusive he hecho muchos tratamientos, mucha cantidad, y ya me resultaba muy pesado cumplir los volúmenes, las cargas, cumplir el entrenamiento día a día, se me hacía, cada día era una tortura porque tenía muchísimo dolor y es más, te diría que casi nunca me dieron el alta, después del 96 tuve que parar un año entero, no podía casi manejar el auto porque no podía, tenía la pierna izquierda, y entonces dije, no, ya, otro ciclo más con esta lesión, con todos estos problemas, y era profesor de educación física recibido,
y por un plan de desarrollo me ofrecieron ir a trabajar a una provincia de acá de Argentina, la provincia de Chaco, con los amigos de Chaco, donde el Club Náutico Barranquera, que lamentablemente hoy tampoco existe más, donde hicimos ese pedazo de año 99 y parte del año, casi todo el año 2000, una experiencia bárbara como club. Tuvimos buenos resultados también, atletas campeones nacionales de esa provincia y demás. Y bueno, de ahí ya continué en el equipo nacional y recién en el 2003 retomé los estudios, impulsado por Miguel Sánchez, porque se ofreció una beca para hacer la licenciatura de alto rendimiento, que es lo que me gradué, ¿no? De licenciado en deporte de alto rendimiento. Y bueno, llegué un día al entrenamiento, yo era ayudante técnico y me dice Miguel, está la beca para estudiar. Ah, bueno, qué bien, Miguel. No, no, está la beca para estudiar. Y si no lo haces, acá esto es difícil, tenés que hacerlo sí o sí, porque medio con un impulso, para no obligado, pero un impulso a su forma para decir, tenés que ir a estudiar. Una gran visión del viejo. Y sí, bueno, se lo agradezco también porque, ¿qué pasaba? No es que no quería estudiar. El problema es que cuando entras en la dinámica del trabajo en un equipo de alto rendimiento, que ya en ese momento, el día a día, el doble turno, pero 4 o 5 sesiones al día, se te hace difícil tanto como si sos atleta, ¿no? Si estás a ese nivel involucrado con la cuestión, como es, bueno, mi forma de trabajar creo que es así. Hoy mucho menos, en ese momento mucho más, porque mucho más nivel de control. Digo mucho menos porque a medida que vas formando un cuerpo técnico mayor, pero la realidad que también ahí tengo que agradecer al Comité Olímpico Argentino, porque la carrera esa fue, y está hoy la licenciatura. El año pasado abrieron la maestría, me invitaron por el tema de los Juegos de Lima, no pude, pero también estoy pensando en retomar otra vez un bloque de estudio para seguir fortaleciendo y creo que a veces también es bueno porque te vas refrescando y sobre todo te vas conectando con profesionales de otras disciplinas, como fue la licenciatura, donde compañeros que hoy están liderando en el deporte, quizás en el pentatlón moderno, quizás son colegas y terminamos teniendo una conexión y compartiendo mucho anécdotas y situaciones del deporte. Quiero advertirle al público que tengo la extraña sensación de que esto va a trascender la hora, esto va para largo, porque conversar con Diego de un tema que nos apasiona a los dos, que es el tema técnico, porque no solamente están visitando esto, como dice la doctora Cecilia Faría, tenemos que conversar más. Mira, está Román Turki, una leyenda de la canoa argentina que coincide con una leyenda de la canoa venezolana, Bomboy, Leonardo Izarra. Yo sé que es tu compadre. Un saludo, Román. Vi compadre, porque yo soy padrino de su hija y él es padrino de la mía, así que... está en el público, está Leonardo Izarra, que competía con Román Turki en aquellos momentos en que la canoa era prácticamente inexistente en América del Sur. Y yo sé que Bomboy, Leonardo Izarra, siempre lo recuerda con mucho cariño. Únanse, conversen, hablen, porque quizás en algún momento me gustaría ampliar estos conversatorios a tener a más gente con muchísima más experiencia, histórica, bueno, sobre todo. Sí, bueno, con Román hemos compartido la etapa del club, la más linda, la que siempre nos acordamos, porque en esa época que pasamos al Club Hispano, que yo te conté que después de salir de Cadeca fuimos a Hispano, íbamos a entrenar juntos, la historia de la canoa, pero también remón kayak, fuimos campeones nacionales muchas veces en K2, con él corríamos el K2 500 y el K2 200 con Román,
y lo interesante son las anécdotas que nos quedaron en el club, porque el entrenador era Luis Merlo en ese momento, y entonces un día nos dijo Luis, hay que entrenar doble turno acá en el club. Ya éramos un poco más grandes, ¿no? Juveniles, o cadetes de último año, pues todavía no habíamos empezado el concentrado en el equipo nacional, y nos quedábamos a dormir en el club, nos quedábamos a dormir en el club por las noches con Román. Por eso te digo que es una gran historia, porque yo iba al colegio, entonces mirá la historia te voy a contar. Dijimos, bueno, hay que hacer doble turno, pero tengo que ir al colegio a la mañana. Entonces, entrenábamos a las 5 de la mañana, salíamos del club a las 5, y él bancándome en el horario a mí, porque era yo el que tenía que ir al colegio. Terminábamos el entrenamiento ese de la mañana, lo hacíamos de 5:30 a 7, un baño rápido, 7:40 entrábamos al colegio, entraba yo al colegio, volvía a mi casa, almorzaba, volvía al club a la tarde a hacer el doble turno de la tarde, y a la noche ya cenábamos ahí en el club y nos quedábamos a dormir en el club. Es decir, con muy poco, todo la ambición de mejorar, y tener ese deseo de llegar y de tener mejores resultados en el deporte, ¿no? Lo hacíamos por Ahora, iniciativa propia, ahora, no es que... sí, exacto, como muchos, como Federico Moscu, como cuando uno remaba en la mariposa, todo era todo es por una cuestión de gusto propio. En ese momento se manejaba así. Quizás no había la renta que existe ahora, con el tema de las becas, de las ayudas, del dinero, del soporte al atleta. Pero mira, fíjate algo, vamos a paso acelerado, porque son tantos los temas que tocar con Diego Canepa y sé que muchos técnicos vamos a tratar de hurgar un poco en la estrategia técnica de Diego, pero todavía no, porque es que Diego significa una historia dentro del canotaje argentino y ahora dentro del canotaje latinoamericano. Tenemos muchos amigos, Hugo Cabral, gente en común, ahí está mi amigo el Gordo, que también se acaba de conectar. Dime algo, Diego. El camino, la transición hacia el equipo técnico argentino trae un quiebre, un momento de desencuentro con la dirigencia del deporte argentino. ¿Qué te dejó como enseñanza esa ruptura? Y sabes de qué ruptura me acuerdo y de cuál ruptura te estoy hablando, de justamente en el año 2005, en los Juegos Sur en Mar del Plata. 2006. 2006, es cierto, 2006. Y lo recuerdas claramente, todo lo que sucedió. Sé que es un momento amargo, siempre lo describo como un momento inconcebible, sobre todo en un país como el nuestro, que todavía, a pesar de todas las situaciones económicas, para nosotros una dotación para un entrenador o para un atleta es sumamente importante. Me consigo con un Diego sin uniforme en Mar del Plata y muy triste. ¿Qué ha cambiado del Diego de Mar del Plata al Diego de este momento? No, muchísimo, no, mucho. Primero era soltero y ahora soy casado, así que mirá cuánto cambió. Ya ahí podemos hacer 3 charlas, pero no, mirá, sí, fue un momento feo, un momento amargo, fue por una falta de acreditación y en un equipo, con un equipo que tuvimos muchísimos resultados, porque ganamos 6 medallas de oro en ese juego con las damas, yo estaba con el equipo femenino de Argentina, pero no vale tanto recaer en lo feo, sino todo lo contrario. Creo que a veces, si vos si analizás la situación, creo que fue una situación en la vida límite y quiebre, cuando uno tiene las cosas bien claras dónde quiere llegar y cómo deben ser. Creo que esas situaciones límites a veces después te terminan favoreciendo, porque si no me hubiese pasado lo que me pasó, si no hubiese tenido esa situación, quizás no hubiese hecho todo lo que pude hacer después, gracias a esa situación.
Gracias a eso, bueno, pude salir, bueno, vos conocés bien la historia porque justamente fue en Venezuela y, y es otra hermosa historia de experiencia y de trabajo y de profesionalismo, creo, muy buena y de historias lindas. Y vino gracias a esta situación. Entonces, quizás si no hubiese tenido, tengo más que de enojarme, tengo que agradecer, decir, bueno, gracias a que me pasó esta situación, fíjate el camino que se me abrió y las puertas que se me abrieron en relación a eso, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante porque me abrió, yo lo tomo como que me abrió la posibilidad de hacer algo internacional que me dejó una experiencia tremenda, me dejó conocer un montón de entrenadores para poder absorber experiencia y demás. Y bueno, acá estamos. Eh, Tuve la posibilidad de Llega, retomar, de seguir y poder trabajar. llega el 2005, llega el 2006, nos reencontramos en el Panamericano de México, un clasificatorio, donde Venezuela se convierte en ese clasificatorio panamericano en una revelación donde gana absolutamente y con muchísimas preseas de oro su clasificación panamericana. Y existe una conversación que recuerdo, hora México, horas más, horas menos, 10, 15 minutos en la pista Virgilio Uribe de aquella mañana de septiembre del 2006, donde Diego Canepa me dice que quiere venir a trabajar conmigo de una manera Claro, muy no, seria. eso fue antes, eso fue el año antes del problema. Que estuvimos hablando un rato y conversamos a Largo, modo largo. de chascarrillo como siempre lo hacemos y demás. Pero Y bueno, después En el Panamericano terminó. formalizamos tu venida a Venezuela. ¿Qué significó sentimentalmente para Diego Canepa? Algo que es mucho más común, porque es mucho más común para los entrenadores de fútbol, irse a otro país, otra idea, otra cultura. De eso narro una anécdota. Traemos a Diego a Venezuela y lo encerramos en un pueblo que hoy día es una hermosa ciudad llamada El Tocuyo, Estado Lara. Cuando Diego comienza a caminar por las calles del Tocuyo, que es una ciudad que tiene una alta población femenina, las chicas lo detenían para pedir por favor que querían tomarse fotos con él. O sea, imagínense Bueno, a mi amigo Diego, estás que es una exagerando un mata de poco. humildad, él sabe que es verdad, que es la mata de humildad. Y nos paraban las chicas, por favor, que querían tomarse una foto con él. No, Diego, bueno, llegas a... pero vos sabés cómo era un pueblo muy chiquito y bueno, la reacción que viene un extranjero y demás a trabajar ahí. Bueno, nada, para mí fue muy bueno porque era un pueblo Ahora, parecido a lo que es Tigre, que no es un pueblo ya hoy, pero la ciudad preciosa. todavía en muchas cuestiones mantiene esa cuestión más no de ciudad, no tan citadina, sino no más Un de pueblo, tener más contacto pueblo. mucho los Pero, vecinos, con la gente. pero ok, Y llegas al Tocuyo, sus altas temperaturas, toda, digamos, el encuentro con toda la gente que conocías y que hacías vida social con ellos en las competencias internacionales. ¿Qué es lo que le causa mayor impresión de Venezuela a Diego Canepa cuando pisa el territorio venezolano? no, mirá, en ese momento, bueno, ya habíamos ido con el proyecto, a la idea del proyecto que íbamos y en ese momento la estructura, o sea, había mucha estructura para el deporte, para desarrollar el deporte. Entonces, poniéndole trabajo y poniéndole el día a día con las condiciones creadas, uno sabía que estaban las condiciones dadas, había una situación en general
para el deporte favorecida a la que yo estaba acostumbrado o vivía hasta ese momento, en cuestión de concentrado de la gente, es decir, la gente concentrada en un hotel, con desayuno, almuerzo, merienda, cena y condiciones, un bus para ir al entrenamiento, una flota, cuando entré esa vez al hangar y vi toda esa flota, si no recuerdo mal, había 70 botes para... Entonces, toda esa estructura creo que es lo que, en relación al deporte, que uno sabía que eso, que iba a contar con eso, a trabajar con esa estructura, pero creo que era lo que más impactaba, y además la tranquilidad de ese pueblo. Yo te digo, mi impresión cuando llegué, eh, vos sabés que siempre las ciudades grandes de Sudamérica tienen la fama de ser muy peligrosas, de mucha inseguridad, y no era la Difíciles. realidad de ahí. Era un pueblo muy tranquilo, que me sentía, la verdad, como muy cómodo, como en casa, y me han atendido muy bien. Y bueno, ahí hicimos nuestra base de trabajo en la represa, ahí en el Tocuyo, Dos Dos Cerritos, cerritos, dos cerritos. exactamente. Y bueno, como en ese momento habían hecho un evento ahí, así que habían quedado las marcaciones en la pista y demás, cosa a la que tampoco estaba acostumbrado, porque siempre estaba acostumbrado a trabajar sin pista, como hasta el día de hoy, aquí en mi país, que lamentablemente, lo digo muy lamentablemente, después de muchos resultados en la historia, no estos últimos, sino de los que se han dado lo largo de la historia, todavía no se ha podido resolver esa situación. Wow. Así Ahora, que, Diego, fíjate algo. Se cierras el capítulo de Venezuela con un logro muy importante. Yo tengo una diferencia estructural con mis admiradores y detractores, como podría llamarlos, ¿no? Para mí el logro más importante no es la clasificación de Venezuela a los Juegos Olímpicos de Beijing. Para mí el camino que llevó a la clasificación y que nos llevó a ganar una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, para mí sigue siendo para mí el más importante logro deportivo de Venezuela en Juegos Panamericanos. Eh, eh, ¿Nos explicas rápidamente cómo fue esa química que lograste con ese equipo? Cómo lo amalgamaste? Sabíamos que eran 4 mujeres totalmente diferentes la una de la otra y ¿cómo se llama? Con expectativas de vida totalmente distintas. Cuéntanos, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué recuerdas de esa situación? mira, al principio, como todo, no fue fácil, porque siempre en momentos de cambio, en el ingreso, siempre hay una tendencia, ¿no?, a la resistencia pero después, poco a poco, se fueron convenciendo del proyecto y de la idea, a pesar del sufrimiento, porque ha sido duro el camino para todos, para ellas sobre todo, porque son las que recibían la carga. Pero en cuestión de equipos femeninos, que me ha tocado trabajar muchos años, por los que eh, he trabajado en Argentina, los que trabajé allá, más la experiencia con chicas que también después me tocó tener en Puerto Rico. Así que tuve una experiencia en eso, y la conclusión es que las chicas, una vez que se convencen del proyecto, son imparables. Es cuestión de que sea clara la dirección, para que tengas todo asegurado en cuestión de un equipo femenino, porque son, y en este caso no era la excepción, ¿no? Trabajadora incansable, y hemos hecho, bueno, infinidad de concentrados, de carga, y es una experiencia en cuestión de superación, que creo que es lo válido, ¿no? Ellas hasta ahí no habían sido campeonas sudamericanas. Creo que eso también tiene que ver con un tema de la motivación, ¿no?
un tema motivacional, como vos lo dijiste, no es por renta, no es por, bueno, esa es la externa, que sirve, es válida, pero en este caso, y creo que como siempre, la interna, que es la de la superación, buscar esa, y, y bueno, pusimos eso como motivación y como un objetivo cercano y alcanzable, ¿no? Era, bueno, podemos ser medalla en los Juegos Panamericanos, ¿por qué no? Lo tenemos al alcance, tenemos esto otro, faltan mil cosas, pero tenemos esto y esto, y siempre estuvieron convencidas y a pesar de que el camino, cuando después termina bien, siempre es mejor, pero en el camino siempre hay piedras y asperezas y peleas que son lógicas de cualquier proceso y que, bueno, en este caso terminó bien tanto ahí como en la continuidad de eso. Bueno, fueron dos medallas en realidad, vos te olvidás de una ya, porque el K2 también fue Claro, medallista de bronce y lo anecdótico era que hasta ahí, es decir, si vos te pones a pensar, decís, bueno, una medalla de plata y una de bronce, yo lo planteo aquí mismo en Argentina, hoy que hay muchos medallistas en juegos, por suerte, ahora muchos de oro, por suerte, y podés plantear, bueno, es un logro, ¿no? Pero claro, eh, eso es lo que le da la medida a cada logro en relación a la connotación que tiene y a la historia de ese lugar, que fue una superación, es decir, no fue la medalla de plata y bronce, sino fue la medalla de plata y bronce de un equipo que no había nunca salido campeón sudamericano, hasta ahí, que nunca había entrado a una final en un campeonato mundial, que nunca. Entonces, y además con la federación que no tenía medallas en un Juegos Panamericanos hasta ahí. Entonces, sí, creo que eso es lo que lo hizo trascender y creo que también eso es la importancia del proceso, sino que no, en ese caso no haber ganado el oro no fue un fracaso, sino por todo esto que hablamos, tuvo ¿no es cierto?, un sabor a triunfo y quedó en la historia porque fueron las dos primeras medallas de Venezuela en un juego panamericano, cosa que a mí siempre me va a poner contento, orgulloso y también, ¿no es cierto?, contento por afirmar que el trabajo y la labor también lo va haciendo a uno entender de que va haciendo las cosas como en buen camino para obtener esos logros. Ahora Así fíjate, que, bueno, eso es un cerramos, poco la historia, ¿no? ahora fíjate, cerramos el tema Venezuela. Y entramos directamente al tema Argentina. Regreso a Argentina, vuelves a Argentina, comienzas a tu carrera ya de entrenador en Argentina y comienza esta nueva etapa. Nueva etapa que en muy pocos años logras inclusive un récord de clasificados para unos Juegos Olímpicos, un equipo argentino grandísimo, monstruoso, que logra clasificar a unos Juegos recuerdo mi impresión de Milán en ese momento, mi recuerdo de Milán en ese momento, Eh, Estábamos juntos, es cierto, cuando terminó las claro, regatas. claro, por Sí, supuesto que sí, y las observaba, y recuerdo que en ese momento se lo decía al equipo técnico con el que yo iba, digamos, como ya no en una segunda etapa de federativo que bueno, y se lo decía, señores, están ustedes frente al mejor técnico latinoamericano, eh, el mejor técnico latinoamericano en este momento de la historia. ¿Qué bueno, pensó Diego? ¿Qué pensó Diego cuando logra clasificar 9 atletas a unos Juegos Olímpicos?
¿Qué pensó? Eh, Mirá, fueron, bueno, con paracanotaje fueron 10 en ese caso. Pero que no quiero dejar de Cierto, mencionarlo porque es cierto. parte importante y es el Es verdad. mismo atleta que está clasificado. Lucas, Mirá, realmente trabajamos muchísimo para lograr eso, muchísimo, pero mucho, mucho. Fue un ciclo que, te digo la verdad, impresionante y parte del éxito está en la estructura también, ¿no es cierto? En este caso, bueno, a mí me tocó liderarlo, como me tocó liderarlo allá cuando estuve en Venezuela, pero nada es por azar ni por casualidad, ni viene solo en el tema del entrenamiento. Y lo más destacado creo que no son las 10 plazas por la cantidad, sí es una cantidad importante, porque nosotros teníamos 11 clasificados hasta ahí en toda nuestra historia y logramos 10 en un solo juego, que en cantidad es mucho, y fue como un salto de calidad en eso. Después por encima de eso hay muchísimo, pero lo que creo que lo importante y lo válido es que es a través de una estructura, que en ese caso yo supe aprovechar. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a ir a la guerra con una espada de madera. No lo digo por Venezuela, sino lo digo por el proceso anterior a Argentina, Argentina. Lo donde entiendo. justamente el 2005 fue de los peores del año del 2001, hasta el 2005, pasamos situaciones caóticas, pero luego de eso vino la creación del ENAR en el 2010, de la mano de Gerardo Huertein, de la mano de mucha de la gente que está hoy trabajando con una visión impresionante, sumado bueno, al grupo de trabajo de Hugo Cabral, como presidente, dejándonos trabajar en la parte técnica, teniendo una independencia en relación a lo técnico y poder actuar. Y entonces eso ya te habla de una parte estructural, ¿no? Tanto el ENAR de arriba apoyando el alto rendimiento, apoyando eh, a nivel equipo, porque antes de eso era muy individual, pero no porque se quisiera hacer individual el deporte, porque había mucho menos recursos, mucho menos cosas, y en esta visión de equipo de trabajo pudimos trabajar, hacer un trabajo de equipo, donde pudimos mantener en esa visión de ir a los botes grandes, de mantener eh, un equipo constante trabajando y no desechar deportistas. De hecho, han durado ese ciclo, los 3 ciclos anteriores, algunos que estaban todavía intentando y que habían estado en esos ciclos trabajando y con esta estructura, con este orden y un trabajo bien sistemático. Por eso hablo de la sistemática. Creo que es lo importante a veces en muchos países que intentan desarrollarse. Bueno, está Juan Carlos por ahí en Perú, que estuve con él dando un curso el año pasado a fin de año, ¿no? Que está tratando también de armar la estructura y que lo que hablamos, lo importante de la estructura. Y entonces ya no se transforma en un hecho aislado, como vos lo planteás. Parecería que fue obra del azar, solamente de la varita mágica de Diego que viene y te toca y vas a hacer esto o lo otro, sino un grupo de gente convencido, un grupo de técnicos. Cuando empecé, en ese caso éramos solamente 2 técnicos, hoy somos más de 10 en staff, que fuimos incorporando, no los 10 juntos en ese momento, lo hemos ido con esto paso a paso de un logro más, entonces se nos fue abriendo y otro logro más y otro logro más, y la gente que fue creyendo para que podamos cada vez más avanzar, y creo que es la forma, es como lo que te dije Claro. del trabajo allá, el apoyo en la estructura asegura que hay una marcha de un montón de cosas en todo sentido, empezando desde la disciplina hasta
todo, porque a la hora de querer trabajar seriamente y duro, ¿no es cierto? Eso también es importante. Entonces, todo ese combo, creo que Ha más sido la importante. inversión, obviamente, la inversión también, la inversión también. Ok, mira Eh, Diego, fíjate algo. Nos queda exactamente un minuto, son las 7:59. Necesitamos cortar, porque ya se lo dije y se lo anticipé a toda la audiencia, que vamos a estar unos 15 o 20 minutos más con Diego, porque es que falta más de conocer de Diego Canepa, más de la proyección de Diego Canepa, y el tiempo se hizo corto, yo lo sabía, yo lo sospechaba. Voy a cortar en este momento la transmisión, nos bueno, va a llegar, oye, antes de ajá, cortar, aprovechemos a mandar saludos a la gente que está conectada. He visto por ahí que estaba Lautaro Labrín también, hijo de Juan Labrín, un montón de gente amiga, Agustín Montesino está acá, Delfina, bueno, mucha amiga, gente amiga. Ok, sí, voy mucha a gente cortar. amiga. Ok, vamos a durar en el proceso de reconexión con el video en vivo mientras lo carga en el sistema unos 10 minutos. Por favor, a las 8:10 nos reconectamos con Diego en vivo y directo. Solamente 10 minutos, por favor. Muchísimas gracias por esta primera parte de Copac Online y ya nos volvemos a recortar los otros 15 o 20 minutos con Diego, lo que Dios nos permita. Un abrazo, Diego. 10 minutos solamente. Voy. Ok, listo. Estamos reconectando para ir a la segunda etapa del conversatorio con Diego Canepa. Yo sabía conocía y conozco bastante bien esta faceta de buen conversador que tiene Diego y de la cantidad de vivencias que ha tenido Diego como atleta y como dirigente en el deporte argentino. Vimos Diego, ya le avisamos a todo el mundo, obviamente vamos a tener 15 minutos más, ya nos estamos reconectando. Quiero avisarles a todos nuestros amigos que quieran ver el conversatorio con Diego, va a estar disponible en una parte de la aplicación de Internet, se llama IGTV, mientras nuestro técnico de Copac, es un hombre sumamente eficiente llamado Fabio Canete, un periodista brasileño extraordinario, hace la baja para subirlo a YouTube. Diego, fíjate algo, que nos detuvimos en el momento justamente de quiebre, el Mundial de Milán. Sí, Tu sí, clasificación tu clasificación a los 9 cupos de Argentina a unos Juegos Olímpicos. Cuéntame algo, me escuchas bien, ¿verdad? Porque no estoy, acabo de eliminar sí, los audífonos. no, Ok, te escucho perfecto. Sí, sí. entonces, Sí, estábamos hablando en relación a eso, en relación a la estructura, ¿no? Que te comenté que era lo interesante eh, en búsqueda de ese resultado, ¿no? Imagínate que muchas veces lo habíamos hecho con nada y teniendo bastante más apoyo y estructura, supimos por suerte aprovechar bien eso y trabajar durísimo. Siempre con el deseo y la motivación interna, que creo que es una característica que tienen los deportistas, sobre todo acá en Argentina, ¿no? Que a pesar de muchas falencias y de muchas cosas, la gente trabaja en los clubes, como es un sistema de clubes, entonces, ah, digo, mencionándolo por las épocas malas, imagínate cuando tuvimos un proceso con un poco de trabajo sistemático y seriedad y demás, bueno, nos ha venido dando resultados hasta ahora. Y dio como fruto esas clasificaciones que fue un camino lindo porque también con un nuevo objetivo, en ese caso, mirá, tenía deportistas que iban por la cuarta vez de intentar clasificar, no lo habían logrado en 3 ocasiones anteriores, y también
quizás lo analizás desde el punto de vista de lo que es el logro y no es mucho, ¿no? Con la vara de medida que lo puedas medir, porque vos decís, bueno, ¿qué logramos? Bueno, clasificar a los Juegos Olímpicos. Eh, eh, si bien es un gran logro, siempre uno está persiguiendo el logro de sacar las medallas en los Juegos Olímpicos, o de tener finales, pero hoy se ha hecho tan duro el deporte olímpico nuestro, cosa que yo creo que eso no colabora mucho en muchas situaciones, porque limita mucho a muchas federaciones de quizás por muchos años de su historia no puedan tener deportistas olímpicos. Parece fácil hacerlo, pero en un cupo de 200 y pico deportistas para el mundo entero, realmente termina siendo lo que vos decís, 10 clasificados. Y bueno, si termina siendo así, por el marco este que decimos que tiene, o sea, en mis aspiraciones como logro, o tomando la vara de según quién la tome, de alguien que ganó 5, un colega mío que ganó 5 medallas olímpicas en un país desarrollado, obviamente ni se compara con el logro de haber clasificado a 10 deportistas nada más, o sea, solo es clasificar. Pero en este caso, viniendo es como te decía al principio, ¿no? Con el marco que tiene eso de esfuerzo, de no tanta inversión por medalla. Yo en ese juego hablaba con el jefe entrenador alemán un día que nos cruzamos en un micro y me dice, güey, ¿cuántas pistas tienen en Argentina? Le digo, 0. Y no me creía, me decía, no, no, no puede ser, me estás mintiendo. No, no, 0. Entonces, ese tipo de cosas que uno las conoce, también le dan mucho más valor y, y bueno, el valor de haberlas logrado en ese campeonato mundial, que también siempre nos había tocado por la repesca o por el continental, el repechaje y demás, también la hizo como valer más, ¿no? Totalmente, Pero estoy de acuerdo el, contigo. el camino a esa clasificación también dejó mucha historia, hicimos un recorrido con yo digo, una gran cantidad de atletas para que a veces, bueno, dentro del grupo hubo varios que habían, como te dije, intentado muchas veces y lo lograron y otros tantos de los que lo habían intentado antes no lo lograron y fueron parte del proceso, pero también en parte de ese proceso siempre son muy importantes porque eh, ante un grupo de trabajo, cuando lográs un grupo de trabajo, siempre te da esa posibilidad, sobre todo pensando en los botes de equipo, ¿no? Así que, bueno, un gran valor para los que lo lograron y los que se esforzaron para lograr lo que quizás... Sí, Ok. y así que Estamos en bueno, vivo. Estamos en el vivo. camino de eso hicimos un trabajo muy interesante de investigación con un profesional polaco, Stania, en relación a las fuerzas de la medición de fuerza de la remada, o sea, fuimos buscando el camino para lograrlo. Fue algo muy, muy interesante desde el punto de vista técnico también, técnico, tecnológico y de aplicación también de ciencias al deporte, que a veces sabemos que estamos limitados en el área nuestra y esa voluntad y ese deseo de querer llegar tiene que ser a veces superior para poder combatir de igual a igual o competir, por no decir combatir y que no suene a bélico. Ahora, Eh, vamos, vamos a entrar ahora en vamos a hacer la última referencia histórica de Diego Canepa de sus vivencias, porque vamos a entrar en una materia que yo sé que muchos de los que están conectados en este momento quieren escuchar, que hablemos de materias técnicas. Fíjate algo, Diego. Lima 2019. ¿Qué significó para Diego Lima 2019? Ver a la flaca Meguino
entrar en una medalla de oro, verla feliz, porque aparte de eso sé que aparte de estar de que entrena contigo y entrena con los otros técnicos argentinos, es una amiga de toda la vida, tanto tuya como mía, la conozco desde que era una piba chiquita. Este, ¿Qué significó Lima 2019 para Diego Canepa? Mirá, otro salto de calidad en esto de, de cómo vas trazando los objetivos deportivos, ¿no? En relación a lo que se va logrando y lo que te va indicando el proceso. En ese sentido, o sea, la máxima cantidad de oros lograda en un juego panamericano en canotaje aquí. Pero bueno, aquí ya había oros, tuvimos después 3 Juegos Panamericanos sin oro, después se volvió a un oro que lo ganamos en Toronto, pudimos volver al oro. En ese caso, fíjate cómo todo esto que vamos hablando te lo lo vas construyendo con el mismo objetivo cercano, dentro de las posibilidades y creyendo en el proyecto, ¿no? Y eso fue un poco lo que me dejó, porque era como el eslogan nuestro, ¿no? Del equipo. Ganamos muchas medallas en los últimos 2 juegos, pero el gran objetivo es cambiarle el color. Bueno, entonces era como un objetivo que indirectamente lo vas buscando y el equipo lo fue buscando y todos los que salían a buscar eso, por lo menos intentarlo, intentar ganar ese oro. Y por suerte se dio en muchas pruebas y termina siendo como grupo, como logro grupal, como logro de la federación, logro grupal, un logro muy, muy bueno. Pero me deja eso, ¿no? Que el proceso, la gran vivencia y el proceso de cómo fue, termina en este gran logro. Y bueno, el caso de Ameguino es otra logro que indica eso, porque para poder lograrlo, si bien ella siempre dice en los reportajes, no me lo esperaba, no me lo esperaba, porque bueno, por ahí sabía que tenía rivales duras en el área y era difícil, pero nosotros sí hicimos un trabajo dentro de la estrategia, por decirlo, de la estrategia de grupo, porque a veces para poder ganar en algo tenés que relegar otra cosa o ver cómo haces la estrategia para... los Juegos Panamericanos también tienen una situación muy complicada a nivel equipo, más que cualquier otro evento. Te diría más que los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos lo tienen. Ahora tienen la misma problemática que tenemos en América, que tienen el cupo de 6 en el kayak, 3 y 3 en la canoa y es la misma problemática, o sea que muchas veces tenés que resolver si clasificás en todo y es una de las problemáticas que está pasando hoy a los equipos, le pasa a los equipos grandes. Acá antes era de 7, el cupo ahora es de 6 y el cambio de las distancias, el agregado del K4-500, junto con el K1, el K2000 y un K1 200 te genera que si no tenés un trabajo sólido, consolidado de equipo, es imposible pelear en todas las pruebas. Y entonces también esa fue lo que me dejó a mí, que el trabajo en equipo y de entenderlo, yo te aseguro que quizás nosotros, si con otra situación, capaz que podíamos haber llevado 2 o 3 deportistas más en el grupo. Pero teníamos que resolver no solamente una cuestión de rendimiento, sino una cuestión de ver qué deportistas eran más moldeables para repetir, porque no te alcanzan los deportistas para todas las pruebas. Entonces, o ver en qué pruebas, si querés aspirar a pelear en todas las pruebas. Quizás otro país tiene un solo bote que le funciona y anda y va a buscar la medalla en ese bote puntualmente y no está preocupado por esto que yo estoy mencionando. Pero en este caso, nosotros sabíamos que el primer objetivo era pelear en la mayor cantidad de pruebas posible.
Entonces Ahora, eso Diego, ya te ponía en esta situación. No pudimos, dentro de la dinámica de trabajo que tenemos, el K4 por un lado, la parte de 1000 por otro, a raíz de los cambios en este último ciclo, tuvimos que igual mantenernos trabajando como equipo, sabiendo y entendiendo que quizás alguien se podía quedar afuera porque no te alcanzaban los cupos. Y de hecho ha pasado. Así que, escúchame algo. Nuestro diseñador técnico, una persona que tú conoces bastante bien, que es nuestro amigo Manuel Rodríguez, que lo conoces de Venezuela y de Perú, hace una pregunta bien importante y aquí comenzamos con el Diego Canepa técnico, que desde ya advierto, va a haber otro conversatorio a futuro, dependiendo del tiempo que nos permita la pandemia o no la pandemia, o cómo institucionalicemos los conversatorios compact. Vamos a dedicar un conversatorio que aclararemos Diego Canepa meramente técnico. Ahora fíjate, Diego. Manuel hace una pregunta bien interesante. ¿Dónde se enfocaron esos cambios técnicos metodológicos más significativos que mejoraron drásticamente los modelos de entrenamiento? Y obviamente los resultados. Le faltaría a Manuel en la pregunta. ¿Dónde enfocaste esos cambios técnicos metodológicos para mejorar drásticamente los modelos de entrenamiento y el resultado? bueno, mirá, en cuestión de metodológico, no tanto porque ya veníamos trabajando con los sistemas modernos de planificación, en el caso llamado, bueno, ATR o adaptaciones del modelo ATR y demás, el modelo de cargas concentradas. Y esa dinámica con los equipos ya la tienen bien dominada, bien manejada, porque venimos de muchos años en cuestión de dónde están los cierres de fase, dónde están los objetivos, de dónde está cada cosa. Ahora, en cuestión del sistema específico en el cambio de entrenamiento en relación a la distancia de 500 metros, sí fue un cambio muy grande. Y en cambio estructural dentro del equipo, que la tuvimos que hacer, el 2017 fue muy difícil en ese caso, en esa situación, porque teníamos una estructura de equipo, antes era el K4000, el K2000 y el K1000, por lo tanto vos tenías, y esto es una problemática real, ¿no? Y más para nosotros, teníamos un solo equipo, un solo grupo de 1000 metros, y aparte el grupo de 200, que era para formar un K1 y un K2, pero vos podías trabajar con el grupo de 1000 metros, mucha parte de la preparación junta, porque eran todos de 1000 metros, y después tomaba la decisión técnica de armar el K4, el K2 y el K1 en función de ese grupo. Cuando se pasa a 500 metros, que fue tarde para mí también la decisión, por lo menos informada por parte de la ICF, porque todos fuimos a la Copa del Mundo del 2017 sin saber qué iba a pasar con las distancias y sin saber de este cambio. Nosotros tenemos una historia famosa en ese año porque armamos un K4 para 750 metros, decíamos, porque no se les pedía si iba a ser sobre 1000 o sobre 500, una cuestión que tendría que haber estado resuelta mucho antes, si bien quizá en la interna muy finita se sabía, pero nadie la sabía, y eso a todo el mundo le pasó porque hablábamos con muchos técnicos y nadie todavía sabía de qué iba a pasar con el cambio. Y cuando vino el cambio ya te enfrentabas a nivel estructural, que tenías que generar un cambio, porque ya con los de 1000 metros no podías entrenar, un K4-500 no lo podías entrenar con el equipo de 1000 metros, porque es una preparación totalmente diferente. Y es ahí donde sí nos adaptamos e hicimos el cambio ese en relación a eso. Y también fuimos a buscar ayuda externa para poder estar a la altura y mejorar esa situación, porque no es lo mismo el entrenamiento de un K1 500 que de un K4 500 metros por la duración de la prueba. Entonces, tuvimos que hacer una adaptación porque paralelamente a esto se saca el K2-200 como prueba, por lo tanto el grupo de 200 metros ya no necesitabas un grupo, porque ya un grupo grande, sí un grupo de trabajo, pero no un grupo grande, ya con 2 o 3 atletas
podés marchar entrenando para determinar un K1. Entonces mucha gente que había estado en procesos de 200 metros, ingresó en el proyecto para el K4500, y mucha gente que estaba en el proyecto de K4000 se sumó al proyecto de K4500. Entonces hicimos un gran proyecto nuevo para el K4500, en entrenamiento específico, donde los primeros años fueron también difíciles porque teníamos que hacer entender a los atletas que los que eran de 1000 dejaron de andar en 1000 metros, bien en su rendimiento individual, empezaron a disminuir y a bajar el rendimiento individual de 1000 metros para abocarse a esa prueba exclusiva de K4500, y tan específica lo hicimos que incluso a veces en el mismo K1500 los resultados que te arrojan son relativos para la formación de un K4. Entonces, donde ahí, bueno, ya estaríamos hilando muy finito, pero fue ese el gran cambio, esa formación de ese grupo, y eso nos implicó abrir más el cuerpo técnico, porque antes de eso trabajábamos con los 1000 y los 200, y con el grupo de 500 y 200 de dama, que también trabajaban en un mismo equipo, y ya esto abrió que tengamos que tener un grupo más con todas las implicancias que eso tiene, ¿no? Ahora, Diego, cuéntame algo muy importante. Y quiero que lo hagas públicamente y me corrijas. Conversaba yo una vez con técnicos venezolanos observando tus métodos de entrenamiento, sobre todo con el tema de la altura, ¿ok? De la hipoxia. Cuando conversamos de hipoxia, observaba yo en el trabajo de Diego Canepa algo que yo llamé o bauticé la doble altura antes de una competencia. Veo que haces un tema de altura bastante adelantado a la competencia fundamental y luego la repites de manera cercana. Es mi pregunta, ¿estoy en lo correcto? ¿Está bien bautizada como doble altura? Y explícame cuáles son las consecuencias o qué es lo que buscas si estoy en lo correcto. Mirá, bueno, hay muchas experiencias en relación a eso, ¿no? Y muy personalizada en relación a la respuesta que tiene el deportista a la altura. A veces no es directamente proporcional o lineal. Lo que sí te digo es que sí lo hacemos como de modo sistemático. La posibilidad, las que hacemos un poco más lejos, que es en enero o fin de diciembre, enero, febrero o marzo, también tiene que ver con una posibilidad climática y pretemporada, ¿no? Climática porque es el verano acá en nuestro país. Y encontramos un lugar de altura espectacular acá, que lo tuvimos siempre, pero nunca lo habíamos aprovechado. Y en un viaje personal que pude hacer, una logística, y estaban todas las condiciones dadas, y hoy ya es nuestro centro de entrenamiento de altura. Y es muy interesante en cuestión de viéndolo de dos maneras, ¿no? La parte desde el punto de vista de la serie roja y todo el desarrollo de la serie roja en la preparación un poco previa, lejos, como vos decís, que es esta de enero-febrero, la hacemos con esa intención. Nos metemos una carga saludable de oxígeno ahí, en toda la serie roja. Es un lugar que está a 2000 metros de altura y nos ha dado muy buen resultado medido, ¿no? Y después, en cuestión de hacerlo un poco más cerca del evento, ya tiene que ver con otras cuestiones, que es un poco más enzimática, y acelerar transportadores de membrana para poder tener un poco más de tolerancia, más tolerancia y más resistencia a la velocidad. Entonces, cuando la hemos hecho más cercano en función de ese objetivo puntual, y son totalmente diferentes, ¿no? Y hemos comprobado que sí, cuando se lo hace para la parte de velocidad,
un poco va en detrimento de la otra, de la serie roja. Es mucho más agresiva a la altura también, ¿no? Se sufre, se siente mucho más. Pero a lo largo llevamos ya más de 10 años haciendo simple, doble o a veces hasta 3 al año y creo que hay muchos países que también lo están haciendo. O Lo sea que sí, veo, o sea que sí estoy en lo correcto. Existe una doble y triple altura en una preparación de un macro con miras a un evento fundamental. sí, sí, totalmente. Este Perfecto. año, antes de Acabas, la, acabas antes de de, la, oíme, acabas de acabar una discusión donde la gente en una mesa redonda estuvo conversando, estaba yo exponiendo esa etapa de preparación de las dobles alturas y de las búsquedas de lo que buscan para un evento fundamental, y se me quedaron viendo como que yo era un loco. Ahora con este video y con esta prueba estoy muy contento. sí, sí, lo hicimos el año de Lima. El año pasado a Lima hicimos doble altura, para que fue una de las experiencias. Y nos deja una base muy buena para la preparación después del resto del año. A veces necesitaríamos separarla un poco más, esas primeras dos alturas, pero se complica porque justamente acá en marzo, después de marzo, ya en abril empieza el frío, poco a poco, todavía no es frío, pero vos sabés que en la altura siempre es más frío, a mayor altura, mayor frío, y es generalmente, o generalmente no, es altura porque es montaña y es clima de montaña, y bueno, vos lo sabés porque las pocas montañas que hay en Venezuela son frías. Claro. Eh, Así que, bueno, Venezuela tiene un lugar espectacular para hacer lectura, no tiene agua, pero fue una de las experiencias que vi con el doctor Ramsola en aquel momento, que Como tuve la suerte, vos te acordarás, tuve la suerte de que me llevara, y era un lugar muy bueno, no para el canotaje porque no tenía agua, pero subías a aquella montaña, no me acuerdo el nombre ahora, ya te la voy a decir. subías subías la montaña a 2000 metros de altura y con la aerosilla en 10 minutos podías dormir en el llano y entrenar en la altura arriba. Habían armado en un hotel viejo que cuando yo subí vi eso, lo que había sido eso en otro momento, había sido algo increíble en cuestión de infraestructura y otra época no sé, la época de oro Mucho habrá dinero. sido, porque un palacio que estaba abandonado ahí arriba de la montaña y el doctor Ramsola agarró toda la parte de abajo para llevar los deportes de combate y demás y dije, esto es fabuloso, poder subir, entrenar en la altura y a los 10 minutos estás comiendo abajo, pocos Eso lugares tienen. está, eso está ubicado en el estado de Mérida, en nuestros páramos andinos, camino a la ciudad de Mérida. Hoy día se reparó, se acomodó, se hizo un proyecto. Más o menos, ¿en qué fecha fuiste tú? No recuerdo, no lo recuerdo ahora exactamente, ¿Estabas aquí? pero Si estabas aquí, estuviste en sí, el sí, año sí, claro, sí, 2009 claro, claro. o No, sí, 2009, creo, debió haber sido. 2009, Bueno, sí, 2009, sí, sí, ok. exactamente. Ahora, en los últimos años, se refaccionó y es uno de nuestros centros de alto rendimiento de altura. Y ahí, efectivamente, seguimos concentrando a nuestros equipos de combate, a los equipos de esgrima, etcétera, etcétera. Diego, lamentablemente el tiempo nos castiga, pero Bu- hay una pregunta obligada que le hago a todos mis entrevistados. ICF va a cambiar de manos próximamente en la presidencia. Como técnico y como gente del canotaje, ¿qué pedirías tú al nuevo presidente de la ICF que debe corregir urgentemente desde tu punto de vista, desde el punto de vista técnico? Para el canotaje de velocidad, obviamente. Mira, yo creo que todo el canotaje, bueno, latinoamericano, en el caso del latinoamericano, ¿no? Necesita un gran apoyo en todo sentido para poder seguir creciendo. Hay un gran potencial
pero siempre, y lo digo de buena manera, ¿no? Vamos un poquito remando corriente en contra, en cuestión de muchas cosas. Y se te hace doblemente difícil cuando encima no tenés el desarrollo y las condiciones para que te apoyen, pero después queremos que esos países crezcan, sean parte, y es muy difícil integrarte porque es una rueda en la que si vos todo termina empezando por lo mismo, por el resultado. De todo, yo he escuchado todas las charlas, algunas de las de Copag y demás y todo, pero siempre todo termina en lo mismo y el que tiene más termina teniendo más porque tiene más resultado. Pero le diría a ICF que apoye más los procesos y sin pensar en eso, en el resultado, los procesos de desarrollo, que es lo que les resulta totalmente cuesta arriba en todos los países que quieren integrarse y empezar a tener más. Si vos vas a pedir para desarrollar canotaje, y esa es la realidad, por más que busques mil teorías, vas a pedir a tu comité, vas a pedir, y te dicen, no, esto es desarrollo, no tenés resultado como actividad, no te apoyan y entonces estás siempre en una rueda donde estás parado y pienso que ICF tiene el poder para abrir el juego en ese sentido y que primero haya más gente capacitada en los países del área y esa gente capacitada pueda tener integración a nuevas escuelas, que eso también lo considero muy importante, pues si vos capacitás gente, hiciste 1000 cursos, la gente la tenés en tu país capacitada, pero no le podés dar un lugar, un centro a donde trabaje, a donde aporte su capacidad, también eso que queda en punto cero. Y de hecho creo que ha pasado a lo largo de los años, en muchos países que han rondado entre el 0, el 1, el 2, el 0, el 1, el 2, el 0, el 1, el 2, y no se ha movido la vara de ahí, y que un plan de apoyo y serio en relación a esta situación a todos los países del área comprometido, creo que en un par de años podemos tener en América muchísimos más países de los que tenemos. Tengo la suerte de conocer a muchos y haber ido a dar cursos a muchos y conocer la situación de muchos de los países y, y escucho siempre las mismas problemáticas, ¿no es cierto? Entonces, pienso que eso puede ser una herramienta muy interesante para el desarrollo y que algún día sean muchísimos más los países a última instancia de esto con el resultado, ¿no? Pero como te lo dije, como lo planteé yo desde el punto de vista del el objetivo que te pones, a veces paso a paso y para después ir creciendo, bueno, que sea de la misma manera. El objetivo de que países tengan equipo completo, países vecinos, hermanos, que puedan tener equipos completos porque tienen desarrollado una estructura y tienen equipo y tienen un trabajo verdadero, hablando de todas las disciplinas, no solamente la velocidad, hablando del slalom, hablando de todo. Diego, quiero comprometerte porque el tiempo ya no nos da para más, aunque quiero aprovechar un paréntesis para saludar a una persona a la que le tengo muchísimo aprecio y muchísimo cariño, que es mi amiga Mili Arcagni, que está en Ecuador, es argentina, que es el brazo armado de la Federación Ecuatoriana de Canotaje. Un beso grande para ti, Mili. No, Te saludo con mucho cariño. un saludo grande y no de la ecuatoriana y de la argentina cuando Argentina va a Ecuador, porque Claro, exactamente. se ha portado siempre muy bien con nosotros y trabajado muy bien y nos ha ayudado en cantidad Fue una cuestiones. una extraordinaria anfitriona en nuestro viaje a Ibarra, pero yo a Mili no la conozco de ahí, la conozco de mucho tiempo atrás, de todavía ya cuando hace sus inicios con el canotaje ecuatoriano, etcétera, etcétera. Ok, quiero comprometerte desde ya eh, a otro conversatorio muy técnico, bastante técnico, que permita aclarar a todos nuestros amigos
en América Latina, y no solamente en América Latina, sino también a nivel internacional, la posición técnica y la preparación ideal que tú puedes enseñarnos a todos nosotros. Diego, para mí fue un placer y un honor haberte tenido en este conversatorio COPAC online, por todas las implicaciones personales, la gran amistad que nos une de ya de tantos años. Un fuerte saludo para ti, para tu esposa, para tus hijas, y por favor, danos las palabras finales para despedirte de COPAC Online en este primer conversatorio, porque ya te comprometí a unos segundos. Bueno, no hay problema. En todo lo que se pueda aportar, vos sabés que estamos siempre a disposición y agradecer a COPAC, bueno, desde el presidente a toda COPAC por esta posibilidad y este canal abierto para compartir estas conversaciones. Y bueno, a todo el equipo argentino de trabajo también, porque todas estas historias y estas experiencias que hemos mencionado tienen que ver con nuestra estructura, ¿no? Así que también agradecer la posibilidad de que poder estar acá es poder trabajar y haber tenido todos estos logros para poder, y es una seguidilla por decirlo, de aprobaciones para poder llegar a lograr algo. Así que, nada, la verdad que se me pasó rapidísimo el tiempo. No me dejaste tomar ni un mate, mirá, tenía el mate preparado, pero bueno, nada, y agradecerte a vos que me hiciste este interview y ¿cómo se llama? Todo este tiempo dedicado acá, que no es poco. Bueno, Diego, nos Iba a decir despedimos. aguantándome, iba a decir, por eso. Ok, Diego, un gran abrazo. El día martes tendremos un invitado que es muy contemporáneo de tu propia época, que es nuestro gran amigo Sebastián Cuatrín, que está encargado en este momento de el Manager Development bajo el ala de nuestra querida doctora Cecilia Farías, del proyecto de desarrollo de la ICF. Sebastián es una adquisición reciente de ICF, después de su gran trayectoria en la CBCA. Y bueno, mi mamá se acaba de acercar y te dice que es tu admiradora número 1, que te manda un beso grande. Un saludo muy grande, un Eso es saludo. lo público. Diego, un gran abrazo, te quiero mucho y estamos en contacto, ¿ok? Abrazo, un abrazo. Estamos en contacto. Chao, chao. Chao, chao.